Bienvenidos a Noé Podcast. ¿Qué tal a todos, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Noé Podcast. Y bueno, Tony, ¿hoy de qué vamos a hablar exactamente? Pues mira, hoy vamos a hablar de una iniciativa que sale un poco de los talleres de Cáritas, que se llama Viernes Culturales. Y bueno, Javi, preséntanos a quién ha venido aquí a los invitados. Bueno, pues hoy hemos tenido el placer de invitar a Nuria, responsable de los talleres socioculturales de la parroquia. Participa en 2 talleres de oración contemplativa, voluntaria del grupo Solas y responsable de los viernes culturales. Y a su vez también tenemos a Carolina, que es la subdirectora del COF. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien, muy contenta de estar aquí contigo, contentísima. Y nosotros que nos alegramos mucho de que estéis. Bueno, antes de comenzar, nos gustaría que nos explicaseis un poco vuestra experiencia en la parroquia, a través de los años o ahora mismo, como eso ya cada una que se presente como quiera, ¿no? Y nos habléis, bueno, de lo que hacéis en la parroquia, de vuestra experiencia aquí y bueno, y también de lo que hacéis en los viernes culturales vosotras. Muy bien. Muy bien. Pues yo llevo trabajando en la Cáritas de la parroquia que creo que son unos 26 años. Empecé como voluntaria llevando la escuela de cocina y no había ninguna cocina en ese momento en el barrio y tenía que irme con la olla express y las patatas al barrio de la Macarena, ¿vale? Y ahí estuve 11 años. Después de estos 11 años, pues a día de hoy soy responsable de los talleres socioculturales y también trabajo de voluntaria en el grupo Solas, acompañando a una señora que está solita y luego con Carolina y con Pedro en 2 talleres de oración contemplativa. Y Bea Y bueno, Ah, también con Bea y José, Y José. los martes por la tarde y los miércoles, con Pedro Ortega estudiando a fondo los textos de San Juan de la Cruz. Y creo que nada más, que ya está bien. Bueno, pues yo me llamo Carolina, y estoy colaborando con el COF Virgen de los Reyes. El COF Virgen de los Reyes lo fundó el jesuita Rafael Navarrete y me dedico sobre todo en el centro de orientación a los talleres, todo lo que son los cursos, toda la programación de cursos de crecimiento personal, de oración. Y en la parroquia, pues hace 8 años que llevamos entre, como ha dicho Nuria, un grupo de oración contemplativa, ¿vale? Y bueno. Ya está. Bueno, pues un inciso antes de empezar, estamos hablando mucho del COF. Hombre, las siglas son Centro de Orientación Familiar, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco eso? Porque claro, estamos hablando de COF y vamos a hablar de eso y bueno, Sí. Es importante. Sí. porque la gente Sí. sepa qué significan las siglas o qué... Sí. El Centro de Orientación Familiar es un centro de inspiración cristiana. Lo fundó el jesuita Rafael Navarrete y también en colaboración con el arzobispo Monseñor Amigo, ¿vale? Entonces allí, pues ¿qué hay allí? Pues hay psicólogos, hay abogados, hay orientación familiar para toda persona que está en situación de vulnerabilidad, ¿eh? Entonces todos los psicólogos y todas las personas somos voluntarios, y nos dedicamos pues eso a las personas que no pueden acceder a un psicólogo o a un terapeuta, pues allí se le ve. Bueno, pues ya centrándonos un poco en el tema de los bienes culturales, a lo mejor hay mucha gente que ha oído hablar de los bienes culturales, pero exactamente ¿qué es los bienes culturales? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues los bienes culturales nacen con la intención nuestra de que sea un grupo, por nuestra parte, por los voluntarios que trabajamos allí, de acompañamiento para una serie de personas que tienen un perfil determinado. Personas que viven solas, pero con movilidad, personas que viven solas porque ha fallecido su pareja, o bien la separación, o bien tienen una pérdida importante, han perdido un ser querido. Entonces, pues están también, yo diría, en un estado también de cierta vulnerabilidad, ¿no?
porque han perdido los recursos de sociabilización, han pasado por fases de gran sufrimiento, también personas que se intentan salir de una depresión importante, ¿no? Entonces, pues ahí está el amor entre el grupo, ahí está la ayuda de la presencia de cada uno y, por supuesto, la ayuda de Dios. Bueno, y también viendo un poco que esto trata de cultura, ¿no? Y toda nuestra cultura, sobre todo aquí también en Sevilla, con la Semana Santa, muchos de los pintores que tenían temática religiosa, ¿no? La religión y la cultura no se pueden separar. Claro, ¿cómo ayuda a estas personas la cultura en su encuentro personal con el Señor? Antes de esta pregunta, Sí. le quiero ampliar un poquito la otra. Mira, los bienes culturales, lo mejor que tienen los bienes culturales es que la persona que viene se siente abrazada, se siente querida, porque nosotros hemos hecho como un estereotipo familiar donde nadie tiene que tener problemas. Es decir, la familia va estupendamente, todo va genial, todo va estupendamente, y eso no es la realidad. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona llega a los bienes culturales, va a haber arte, va a haber historia, pero lo principal, de verdad, lo principal es que se va a sentir querida por todos los que están allí, porque el fenómeno que se ha producido en los bienes culturales es el siguiente. Esto empezamos pues para reunirnos, para ver historia y tal, con ese fondo que ha dicho ella, que es así, ¿verdad? Pero lo que se ha producido, por mucho que nosotros tuviéramos en la imaginación, ha sido muchísimo más. Es decir, que tú llegas a los bienes culturales, tú dices tu nombre y al minuto 2 estás acogido, querido, y todo el mundo te está preguntando qué puede hacer por ti. Entonces, claro, hay una diferencia enorme porque eso es evangelio, ¿entiendes? Eso es evangelio, es decir, que la propuesta es el arte, pero el fondo no es el arte, el fondo es que la persona se sienta amada, Y entonces, por ejemplo, cuando nos sentamos, porque vamos al arte, pero después nos sentamos a tomar una cervecita y aquello es, vamos, yo te puedo decir que allí todos, no solamente la gente que viene, no sería verdad, todos empezamos a hablar, tú hablas de tu hijo, tú hablas de lo que está pasando en tu casa, tú hablas y sale lo que es la realidad de una familia normal y corriente, donde pasa de todo, es decir, porque es que hemos hecho un estereotipo de familia que no es verdadera. Claro. Sí. ¿Entiendes? Sí, de hecho en el primer programa creo que fue hablando con don Francisco y lo decíamos, ¿no? El encuentro con el Señor, cada persona tiene que buscar su propio encuentro, ¿no? Y hay muchas maneras y cada una, y por eso la idea del podcast de ir presentando todos los grupos, porque cada uno puede tener su camino claro. y si no conoce, son puertas que se van cerrando en ese camino por desconocimiento, ¿no? Y es muy bonito porque, mira, ¿sabes una cosa que pasa en los bienes culturales? Que vas tú, voy yo, se explica lo que sea, pero después, vamos a ver, tú y yo quedamos para hacer otra cosa. Con lo cual, la persona que está sola, deja de estar sola. Claro. Porque ya, aparte de los bienes culturales, ya quedamos nosotros dos, oye, mira, vamos a ir a tal cosa. Claro, entonces, el otro día decía una persona que estaba metida en su casa, que no salía absolutamente para nada, y tú la puedes ver en una semana de duración, el cambio brutal que ha tenido. Esta ahora que sale todos los días, entonces claro, desde una persona que está sufriendo y que lo está pasando fatal, pasa a empezar a tener vida. Eso es lo que dan los bienes culturales, vida, personas que están encerradas y le dan vida. Además, nosotros también tenemos acompañando al grupo un WhatsApp. Claro. Un WhatsApp que está tremendamente vivo. Al principio, algunas personas se quejaban y decían, es que al día tenemos 130. Claro. Y yo explicaba, es que no es un WhatsApp normal, es un WhatsApp de acompañamiento.
Y la gente, bueno, pues lo agradece enormemente porque desde pedir por un familiar que está enfermo, todos oramos, desde contar, dar los buenos días, dar las buenas noches, que la gente te conteste, hace que te sientas menos solo, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que, como dice Carolina, no esperábamos que tuviera, bueno, que pasara lo que está pasando, ¿no? Con los bienes culturales. Porque mira, eso que me has preguntado antes, cómo la historia nos lleva. Pues mira, estudiando la historia de Sevilla y de los personajes que vivieron siglos atrás, nos damos cuenta que las preguntas del alma siempre son las mismas, desde que el hombre era hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué significa Dios en mi vida? Entonces, pues eso también es importante saberlo, ¿no? Claro. Hay una cosa que yo quisiera puntualizar. Esto está hecho para todo tipo de personas. Quiero decir, tiene una actitud sinodal total. Eso para mí es súper importante. Es decir, que los bienes culturales allí no se le pregunta a nadie si es creyente, no creyente, para nada. Es decir, es totalmente abierto a toda persona que quiera vivir, tener una actitud comunitaria, ¿vale? Sí. Eso es importante. Claro. Porque cultura, ante todo, es el mejoramiento intelectual y moral de la persona y el resultado de ese mejoramiento. Habéis hablado un poco antes, pero ¿cómo se trabaja con estas personas? ¿Cómo es difícil? ¿Cómo lo habéis explicado antes? O cómo planteáis, ¿no? Exactamente, ¿cómo planteáis? Bueno, ¿cómo lo hacéis cuando llega una nueva? Como a mí me toca explicar siempre, porque yo en mi formación he hecho geografía e historia, entonces pues yo no trato de dar una conferencia histórica de nombre y fecha porque es un petardo, y lo que intento es llevar a la persona a la vida común de la gente, por ejemplo, del siglo XVII, ¿vale? ¿Qué hacía, qué se vestía, qué comía, cómo eran esas relaciones, cómo era la iglesia, cómo era todo eso, ¿no? Entonces, pues eso le llega mucho a las personas, y además cuento el hola del siglo XVII y del siglo XVIII, que eso les divierte mucho. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que pasan un primer rato porque recibimos a la gente y entramos directamente a ver lo que vayamos a ver, ¿no? La gente lo pasa muy bien y después vamos casi siempre a sitios que son gratis, y luego después pues es cuando se produce el verdadero encuentro entre ellas, que es cuando nos sentamos a tomar una cerveza, que como ha dicho Carolina, la gente se siente amorosamente acogida por todo el grupo, y eso facilita muchísimo. Decía San Juan, pon amor donde no hay amor y recogerás amor. Y eso es lo que pasa, sencillamente. Tú has dicho una palabra que a mí me ha rechinado mucho dentro, y es trabajo. Es que esto no es un trabajo. Es decir, yo cuando voy a los bienes culturales voy para amar a la persona que está allí, ¿vale? Y me siento súper amada. Es decir, vamos, no te puedes ni imaginar. Es decir, que si yo doy una gota, recibo el 100 por 1, pero, ¿sabes? Porque se trata de ir con una actitud abierta a que la persona que llegue se sienta amada. Yo, si sabe historia o no sabe historia, si se aprende el siglo XVIII, el siglo XV, es que me da exactamente igual. Ahora, mi examen personal es, cuando ya me voy, ¿se han sentido amados? ¿Te has sentido amado? Sí. Vale, pues si se ha sentido amado, para mí la actividad tiene sentido, porque es una actividad cultural, pero la verdad que yo creo que el objetivo y todo es que nos amemos unos a otros. Ya está. Además, todos al mismo nivel, todo el mundo igual, no hay el que lo da y el que está allí, no, para nada. Para nada. Es decir, es más, si me aprietas, tú a lo mejor acompañas a él, que llega el primer día, ¿sabes? Porque te sientas al lado, empiezas a contarle y tienes empatía con él, ¿sabes? Así que el objetivo es que nos amemos,
¿eh? Y que lo pasen ¿Eh? bien también. Bueno, claro, lo pasan bien, lo pasamos estupendamente. Claro. Se pasa muy bien. Es un poco verlo también un poco a los ojos de Dios y no a los ojos del hombre. Claro. Nosotros cuando empezamos el podcast y estábamos hablando de, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo, no? Claro. Y bueno, medio de broma era decir, bueno, pues llegar a Roma, ¿no? Y ser al Papa. Claro. Pero el verdadero objetivo nuestro, que lo decíamos de verdad, es, mira, nosotros con que una persona le guste el podcast y venga a la parroquia y pueda encontrarse con Dios, solo una, Claro, nos vale. totalmente. Porque ya habrá servido para esa persona. Y bueno, y Yo es un igual poco que verlo. tú, ¿eh? Y es un poco ver eso a los ojos de Dios, porque a lo mejor si fuera a los ojos humanos estaríamos aquí todo el rato escudriñándonos la cabeza, diciendo a ver cómo llegamos a un seguidor más, a ver cómo podemos hacer esto para no sé qué, a ver cómo... Pues yo creo, mira, que algo estaremos haciendo, bueno, algo estará haciendo él con nosotras, porque empezamos este grupo solo desde la Cáritas de la parroquia, 9 personas, hace 3 años. Y el último día que fuimos a visitar las ruinas de Itálica y a comer un delicioso arroz enfrente, invitamos a Carolina. Y de ahí salió, ¿verdad, Carolina?, el deseo de unir el COF con la parroquia. Y a día de hoy, pues hay apuntado en ese grupo de WhatsApp más de 50 personas. Algo tendrá los bienes culturales cuando la gente responde así, ¿no? Pienso yo. Yo creo que hay una cosa que hay que matizar, que es el estar abierto a otras realidades. Claro. Es decir, la parroquia, yo creo que está abierta a otras realidades, porque lo que se ha producido aquí ha sido con el COF. Claro. Pero hemos programado otro curso con una psicóloga carmelita que está aquí en la parroquia, también con el COF, y igual que este, tiene 30 personas el curso y 30 en lista de espera. Y es igual. ¿Por qué? Porque nos hemos abierto y hemos dicho, ¿qué necesidad hay en la parroquia? ¿Qué necesidad hay en el centro de orientación familiar? Pues vamos a ayudarnos las dos entidades, la parroquia y el centro de orientación. Y las dos cosas están, en una me parece que hay 50, ¿no? 50 personas en el bienes culturales y en la otra hay 60. Y ha empezado de forma, ¿sabes? Sí, Pero con una actitud abierta. 50 y 60, 110. ¿Hay necesidad en la calle o no la hay? Sí, claro, sí, viéndolo... Claro. Exactamente. Y así un poco una pregunta, sobre todo para Nuria, ¿no? Que es la que dice que se encarga un poco de la formación. Sí. Nosotros sabemos que la cultura al final lleva a la verdad, al bien, a la belleza, ¿no? Y que son notas que al final también se le atribuyen a Dios. Al hablar de esta formación, ¿no? Al dar esta formación en historia o al enseñarlo, y al haber dicho antes que la cultura y la religión están mezcladas, también tendrá parte de formación cristiana, ¿no? Aprenderán cosas, aprenderán virtudes, valores que se hayan transmitido, que la misma cultura te da, ¿no? Claro que sí. Mira, hace 2 viernes fuimos a visitar el convento de las Carmelitas Descalzas, que está en el barrio de Santa Cruz, y ahí, bueno, pues aparte de ver esa vida en oración contemplativa que llevan las monjas, que es muy interesante en el siglo XXI, ¿no? Pues también estuvimos estudiando a los grandes escultores, Martínez Montañés, Juan de Mesa, y qué nos transmiten ellos, esos Cristos de Martínez Montañés, el Cristo de la Misericordia de la Catedral. Pues hablé de la historia de Martínez Montañés, que había asesinado a un hombre, y que después talla ese Cristo con ese rostro de piedad y misericordia, que es lo que él encuentra en el Señor, incluso habiendo asesinado a un hombre. Y eso me parece que son valores muy importantes. Y cuando vemos el arte barroco de Sevilla, tan interesante y tan emocionante al mismo tiempo, pues hablamos de todas esas cosas también, ¿no? Como no podía ser menos, ¿no? Claro. Al final antes habéis hablado un poco de cómo puede beneficiar o ayuda a esas personas que ayudáis que están solas y que vienen aquí. Pero ahora la pregunta la voy a hacer un poco a la inversa. ¿Qué os aporta a vosotros en plan? ¿Qué importancia tiene este grupo en la parroquia? Para Pues ti y para mira, la parroquia, un pues, poco... Sí, pues mira, yo sinceramente te digo, es que no sabría vivir sin tener algo para darme a los demás. Es decir, que yo no sabría vivir una vida
cerrada y centrada, ¿sabes? Aquí, porque veo que la felicidad y lo que, primero lo que Dios me pide, está clarísimo, ¿eh? Lo que Dios me pide es abrirme a observar la realidad y a ir dando respuestas con su ayuda, porque sin su ayuda nada, cero, no sirvo para poco, pero con su ayuda sí que es verdad que esa vida entregada a mí me da la felicidad, pero me da la felicidad a unos límites que vamos, que es que me acabo de enterar que voy a hacer otra actividad en la parroquia y todavía no he dicho que sí, y acabo de enterarme, ¿sabes lo que yo te quiero decir? Pero verdaderamente yo creo que una vida en donación es una vida que a mí me merece la pena. Yo no sabría vivir de otra manera, me parecería un aburrimiento de vida. ¿Sabes? Pues yo digo lo mismo que dijo Pedro aquí en este podcast, que por algo llevamos caminando juntos en la vida espiritual muchos años. Si la vida espiritual, la vida de oración, la vida del creyente no le lleva al amor, al acompañamiento del que más lo necesita, pues algo falla ahí. Me preguntaría yo el qué, ¿no? Entonces, pues claro, yo no sé vivirme de otra manera. Yo creo que el amor que Dios nos entrega, nos lo entrega a nosotros, pero como rebosa al que está enfrente. Y para la parroquia tener grupos de acompañamiento a personas vulnerables, que ya sabéis que esta parroquia tiene grupos tan importantes como los de salud mental, las personas que están solas, en la acogida, la gente que está en la calle. Bueno, pues habla del Evangelio, no habla de otra cosa. No habla de Carolina ni habla de Nuria, habla del Evangelio. Además, yo te voy a decir una cosa, el Cristo pobre y humilde de San Ignacio, es decir, no sabemos lo que hay detrás de ti o de mí, ¿me entiendes? Es decir, que muchas veces no tiene que ser una persona que esté, no. Claro. En el momento en que nos reunimos en el Bienes Cultural y damos 2 pasos, empieza uno a decir, porque verás que en la vida hay cruces, no hagamos una vida ideal porque es mentira. Claro. La vida hay cruces y las cruces vividas con el Señor son distintas, ¿eh? Es decir, que hay mucha gente agarrada a la cruz y llevando su vida cruces importantes y llevada con dignidad, porque están agarrados al Señor, si no, nada de nada, ¿eh? Claro, Carolina, al Señor, cuando iba con su cruz, claro, tuvo un cirineo que claro, le apoyó un poquito. Bueno, entonces, eso sí, seamos todos los cristianos un poquito cirineos de esa cruz que portan las personas que sufren, ¿no? Y ya para finalizar un poco, siempre mencionamos y siempre tenemos en cuenta para estos asuntos y para mezclarlo un poco también y para que vayan participando al Grupo Noé, que son nuestros jóvenes. Son los jóvenes de 14, 18 años, que bueno, a ver si podemos organizar una actividad con ellos. Bueno, sería muy interesante. Pero qué bien le aportarían a esos niños a lo mejor participar aquí. Yo creo que muchísimo. Mira, primero porque a mí me parece siempre muy interesante la confluencia entre las personas mayores y las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque los dos aprendemos. Y se dice siempre, los jóvenes aprenden de los mayores y los mayores de los jóvenes. Entonces, pues ahí se establece una relación muy bonita de aprendizaje, de caminar juntos, de no saberse un grupo solito que va. No, la parroquia de los Remedios tiene la suerte y tenemos la suerte de que sea una parroquia tan rica y tan abierta que estos encuentros tienen que ser no solo posibles, sino necesarios. Y cuando queráis, quedamos. Yo te voy a decir una actividad que estoy haciendo que es los niños con las residencias de ancianos. Ya hace mucho tiempo que lo empecé. Precioso. Sí. Entonces fíjate lo que se ha producido, ¿eh? Se ha producido lo siguiente: una abuela le dice a su nieta, mira, ha venido, porque siempre son los mismos, es decir, tú estás siempre conmigo, tú eres el joven, yo el mayor, siempre los dos. Y entonces le cuenta a la nieta cómo tú me haces feliz a mí, ¿vale? Y entonces la nieta, por internet, ha buscado y ha logrado saber quién es la persona, ¿eh? Porque dice, mi abuela jamás se ha sentido así, amada. Claro. Es decir, ¿qué podéis aportar vosotros
al grupo? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, muchísimo, porque desde que no se sienten solos, desde que le podéis decir la manera de ser feliz, bueno, y ellos a vosotros os dan una experiencia de cosas que vosotros todavía no habéis vivido, y que ellos han vivido y te las cuentan. Y entonces, bueno, yo la experiencia que tengo con la residencia es brutal, pero brutal. Pero vosotros con nosotros, vamos, yo, avísame pronto, que yo soy maestra y ya te diseño dónde lo vamos a encontrar. Hombre, Te lo prometo. Sí. Y ya por último, ultimísimo, un pequeño mensaje, pequeño, que le enviaríais a la gente para que se anime a venir. Para que se anime a venir, Sí. A los bienes culturales. A los bienes culturales. A la gente que nos está oyendo, que no sabía de su existencia, para que se animen a venir. Bueno, pues yo le diría una cosa muy sencilla. Luego le dices Sí. la tuya. Ven y prueba. Y si te gusta, te quedas. Pues yo creo que anímate, da el primer pasito, porque puede ser que te cueste trabajo venir, pero da el primer paso porque lo que te vas a encontrar son gente abierta, con ganas de vivir la vida, con ganas de ser feliz, te van a coger con los brazos abiertos, y muchas cosas de las que a lo mejor ahora mismo te dan vuelta la cabeza y te tienen centralizada, haciéndote sufrir, pues con la compañía de todos nosotros verás cómo lo llevamos entre todos y yo creo que te vas a alegrar muchísimo, muchísimo de venir. Bueno, fijaros que viene gente de fuera de Sevilla, de La Palma del Condado, por ejemplo, de Dos Hermanas, de las Jarafes, y vienen todos los viernes, porque dicen que para ellos es casi el día más importante de la semana. Vas a dejar de estar solo o sola. Bueno, pues con esto finalizamos el podcast. Agradecer a Nuria y a Carolina por este ratito que han tenido con nosotros. Y bueno, gracias a vosotros oyentes por estar escuchando el podcast y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Adiós. Hasta Nos luego. vemos.